¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, en esta oportunidad, semana 16, haremos el tema de movimiento armónico simple. Veamos. Dice movimiento porque el objeto o el cuerpo que vamos a analizar se va a encontrar en movimiento. Dice armónico, ya que ese movimiento va a ser periódico o repetitivo. Y dice además simple porque de todos los movimientos que pueden ser periódicos o repetitivos, vamos a analizar el más simple, el más sencillo que pueda haber. Y ese sistema está constituido por un bloque de masa M acoplado o unido a un resorte de constante elástica o constante de rigidez K. Bien, vamos a analizar aquí cuáles son esos conceptos básicos que se debe tener para este tipo de movimiento. Veamos. Hay que tener presente que este bloque inicialmente se encuentra en reposo o que el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Y así se va a quedar este sistema bloque-resorte, a menos que sea perturbado. Por ejemplo, lo que se puede hacer luego es lo siguiente. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Veamos, yo puedo desplazar luego a ese bloque una cierta distancia hacia la derecha o hacia la izquierda. Supongamos que luego lo desplazo una cierta distancia hacia la derecha. Entonces, como el resorte y el bloque están unidos, están acoplados, entonces luego, ¿qué habrá pasado con ese resorte? ¿Se habrá estirado o se habrá comprimido? ¿Qué creen? ¿Qué le habrá pasado a ese resorte si desplazamos al bloque una cierta distancia hacia la derecha? En este caso, el resorte se habrá estirado y por lo tanto el resorte le debe ejercer una fuerza elástica al bloque en esta dirección. Bien, entonces ojo, se ha desplazado al bloque una cierta distancia hacia la derecha, por lo tanto el resorte se ha estirado y luego vamos a liberar o soltar a este bloque. Entonces se observa luego que esa fuerza elástica que está actuando sobre ese bloque va a hacer que el bloque se desplace hacia la izquierda. O sea que esa fuerza elástica es la que está dando movimiento a ese bloque, a ese cuerpo. Por eso que como primer concepto básico se tiene que en el movimiento armónico simple, ¿sí?, la fuerza elástica o la fuerza recuperadora es la que produce el movimiento en ese bloque. Por lo tanto, dice, el más es producido por la fuerza recuperadora o por la fuerza elástica, que de manera vectorial está definido como menos K por X, y donde K es la constante elástica de rigidez o la constante elástica del resorte. Además, hay que tener presente que este bloque se va a desplazar sobre una superficie horizontal lisa o en la cual se va a despreciar la fricción. Y como es la única fuerza elástica que está actuando sobre ese objeto, sobre ese cuerpo, y recordar que la fuerza elástica se le conoce también como una fuerza conservativa o es considerada una fuerza conservativa, entonces eso me da a entender que la energía mecánica de este sistema bloque-resorte permanece constante. Entonces, ojo aquí, la fuerza elástica o la fuerza recuperadora es la responsable para que el bloque empiece a desplazarse sobre una superficie horizontal lisa. Y como es la única fuerza que está actuando sobre ese bloque, y esa fuerza es una fuerza conservativa, por lo tanto la energía mecánica permanece constante.
Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para luego hacer la descripción del movimiento. Ahora aquí vamos a analizar la descripción del movimiento. Veamos. Se tiene que inicialmente ese bloque se encuentra en reposo. Eso también quiere decir que el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. O sea que la deformación del resorte es igual a 0. Por eso que también se dice que el bloque se encuentra en la posición X igual a 0. Y como en esa posición el bloque se encuentra en reposo, entonces también se dice que esa es la llamada posición de equilibrio. Eso lo voy a escribir por acá, donde tenemos que P.E es la posición de equilibrio. Bien. Y ojo que así se va a quedar el bloque en reposo acoplado a ese resorte, a menos que este sistema sea perturbado de alguna u otra manera. Por ejemplo, en este caso, agarro ese bloque y lo voy a desplazar inicialmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Para este ejemplo en concreto, lo voy a desplazar inicialmente hacia la derecha. Y luego, una vez que lo he desplazado hacia la derecha, lo voy a soltar o liberar. Bien. Una vez que ha sido soltado o liberado, ¿qué va a ocurrir con ese bloque? Como el bloque ha sido desplazado hacia la derecha, entonces el resorte se ha estirado y por lo tanto el resorte ejerce una fuerza elástica a ese bloque en dirección hacia la izquierda. Y es por eso que cuando el bloque es soltado o liberado, luego el bloque se va a desplazar hacia la izquierda. Luego va a pasar por la posición de equilibrio, o X igual a 0. Ahí el bloque va a tener una cierta velocidad o rapidez. Y debido a eso, el bloque se va a seguir desplazando hacia la izquierda. Pero una vez que pasa por X igual a 0 desplazándose hacia la izquierda, el bloque ahora está comprimiendo al resorte, lo está comprimiendo. Entonces, entre X igual a 0 o para valores que están a la izquierda de X igual a 0, el resorte se encuentra comprimido. Por lo tanto, el resorte le va a ejercer una fuerza elástica al bloque en dirección a la derecha. Entonces, ojo, atentos aquí. A la izquierda de X igual a 0, la fuerza elástica está dirigida hacia la izquierda, pero perdón, a la derecha, ojo, a la derecha, pero el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Como esa fuerza y el movimiento del bloque están en direcciones opuestas, entonces el bloque se va a ir deteniendo poco a poco, o su rapidez va a ir disminuyendo poco a poco, hasta que finalmente va a llegar al otro extremo, X igual a menos A. Allí el bloque se va a detener momentáneamente y ahí la fuerza elástica estará dirigida hacia la derecha, ya que el resorte en esa posición se encuentra comprimido. Debido a esa fuerza elástica, el bloque luego se va a desplazar hacia la derecha. Va a pasar por la posición X igual a 0 y como presenta una cierta velocidad o rapidez, se va a seguir desplazando hacia la derecha. Pero cuando pasa por X igual a 0 desplazándose hacia la derecha, el resorte ahora se encuentra estirando. Por lo tanto, la fuerza elástica estará dirigida hacia la izquierda, pero el bloque se está desplazando a la derecha y como están en direcciones opuestas, su rapidez va disminuyendo hasta que finalmente va a llegar a X igual a más A. Ahí se va a detener momentáneamente y luego va a ser lo que le expliqué al inicio. Entonces aquí se observa que la fuerza elástica es la fuerza responsable para que este bloque
se esté oscilando en torno a la posición de equilibrio o x igual a 0, donde estas posiciones extremas, más a o menos a, se le conoce como la amplitud de oscilación. Y más adelante les voy a indicar cómo poder definir o deducir el valor de la amplitud de oscilación. Bien, entonces nuevamente, inicialmente el bloque se encontraba en reposo, luego lo desplazo hacia la derecha, donde ese desplazamiento inicial que se le da a partir de la posición de equilibrio va a tomar como nombre la amplitud. Por lo tanto, lo he desplazado de la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a más a. Luego, ahí ha sido soltado, liberado, y debido a la acción de esa fuerza elástica, el bloque se va a desplazar luego hacia la izquierda. De tal manera que para un tiempo t posterior, el bloque se va a encontrar en una cierta posición x. En ese instante o para esa posición, el bloque tiene una cierta velocidad ya que se está desplazando hacia la izquierda. Y para ese instante o esa posición, el resorte aún se encuentra estirado. Por lo tanto, el resorte le ejerce una fuerza elástica hacia la izquierda. Y como es la única fuerza que está actuando sobre ese bloque, entonces esa fuerza, por la segunda ley de Newton, sería nuestra fuerza resultante, que además debe encontrarse en la misma dirección de la aceleración. Por lo tanto, en ese instante o para esa posición, tanto la fuerza elástica como la aceleración tienen la misma dirección. Ahora lo que se busca es conocer la ecuación de la posición, la velocidad y de la aceleración. Y para eso tenemos que ir entonces a la siguiente diapositiva. Entonces tomen el screenshot para continuar. Bien. Ahora vamos a analizar la ecuación de la posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la amplitud por el seno y el ángulo de la función seno es la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial alfa. También puede ser expresado como la amplitud por el coseno y el ángulo de la función coseno es la rapidez angular por el tiempo más la fase inicial beta. Bien, en el examen les podrían dar como dato la ecuación de movimiento. Por ejemplo, les dicen que un sistema bloque-resorte oscila bajo la siguiente ecuación de movimiento. X es igual a 0,5 por el seno de pi por t más pi cuartos. Bien, de esta ecuación de movimiento, lo más importante, ojo, lo más importante o relevante es reconocer los valores de la amplitud y de la rapidez angular. En este caso, ¿cuánto vale la amplitud de oscilación? Y le dicen que la ecuación de movimiento es igual a 0,5 por el seno, cuyo ángulo luego es pi por t más pi cuartos. Claro, así es, Brisset. La amplitud de oscilación vale 0,5 metros en este caso. ¿Y cuánto vale la rapidez angular? Por ejemplo, aquí observo que la rapidez angular siempre está multiplicado por el tiempo, siempre. Entonces aquí, ¿quién está multiplicando con el tiempo? Pi. Entonces pi debe ser la rapidez angular. ¿Sí? Entonces, ojo, lo más importante de esta ecuación de movimiento es reconocer los valores de tanto la amplitud como la rapidez angular. La fase inicial, esta fase inicial alfa o beta, a nivel pre no va a tomar mucha importancia. A nivel pre, ojo, no toma mucha importancia. En la universidad sí toma mucha importancia. A nivel pre,
entre comillas, lo vamos a despreciar. Solamente nos vamos a abocar a determinar cuánto es la amplitud y cuánto es la rapidez angular. Bien, otra forma de expresar esa ecuación de movimiento sería, por ejemplo, con esta expresión, que x es igual a 0,2 por el coseno, cuyo ángulo es 2pi por el tiempo t más pi tercios. Bien, por ejemplo, si ustedes le dan esta ecuación de movimiento, entonces ¿cuánto vale la amplitud de oscilación? ¿Cuánto creen que en este caso vale la amplitud de oscilación? Entonces ahí comparo la ecuación que me están proponiendo con la ecuación de la teoría. Y por comparación, ¿cuánto creen que debe ser la amplitud de oscilación? Claro, 0,2. Muy bien. ¿Y cuánto creen que vale, en este caso, la rapidez angular? Así es, 2pi. Muy bien, perfecto. Muy bien. Otra forma, otra forma de conocer la amplitud de oscilación sería, por ejemplo, si les proponen lo siguiente. Un bloque acoplado a un resorte se encuentra en reposo. Luego es desplazado hacia la derecha 10 centímetros y es soltado o liberado. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto creen que vale la amplitud de oscilación? Si les dicen que inicialmente ese bloque acoplado al resorte se encontraba en reposo y luego es desplazado 10 centímetros hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto creen que vale, en ese caso, la amplitud de oscilación? Así es, 10 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando el bloque se encuentra en reposo acoplado al resorte, así se va a quedar, a menos que sea perturbado. Por ejemplo, aquí se le ha desplazado inicialmente una cierta distancia hacia la derecha. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque hacia la derecha o hacia la izquierda va a tomar como nombre la amplitud. Por eso que ha pasado de la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a más a, donde a corresponde a la amplitud de oscilación. Ahora, si inicialmente lo hubiéramos desplazado hacia la izquierda, entonces ese bloque hubiera pasado de x igual a 0 a la posición x igual a menos a, donde a representa la amplitud de oscilación. Entonces, ojo, en el examen les pueden dar de manera indirecta la amplitud de oscilación, ya sea con la ecuación de movimiento o indicando cuánto es la distancia que ha sido desplazado a partir de la posición de equilibrio de x igual a 0 o de su estado de reposo, ¿correcto? Bien. Ahora, ¿para qué me sirve identificar el valor de la rapidez angular? Es que la rapidez angular también se puede definir de tres formas equivalentes. Una de ellas es 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia a su vez es el número de oscilaciones que se realiza en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les pueden decir que un sistema bloque-resorte realiza 12 oscilaciones, 12 oscilaciones en el tiempo de 4 segundos. Entonces, con eso se puede conocer la frecuencia. Por ejemplo, reemplazamos aquí. Número de oscilaciones, 12. 12 oscilaciones. ¿En qué tiempo ha realizado esas dos oscilaciones? En 4 segundos.
hacemos este cociente y de aquí la frecuencia sería de 3 Hz. Y si yo conozco la frecuencia, puedo conocer luego la rapidez angular. O viceversa, si yo conozco la rapidez angular, puedo conocer luego con esa información la frecuencia, ¿sí? Ya que esto va de ida y de vuelta. Bien. Otra forma de conocer esta rapidez angular es a partir del periodo. En este caso sería que la rapidez angular es igual a 2pi entre el periodo. Este T mayúscula me representa el periodo de oscilación. Y donde el periodo se define como el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. ¿Sí? Ojo, el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Por ejemplo, en el examen les dicen que un sistema bloque-resorte realiza una oscilación en el tiempo de 2 segundos. Entonces, al ojo, ¿cuánto debe ser en este caso el periodo? Si en el examen les dicen que un sistema bloque-resorte realiza una oscilación en el tiempo de 2 segundos, entonces, ¿cuánto debe ser, ojo, el periodo? El periodo. ¿Cuánto debe ser aquí el periodo de oscilación? Si se sabe que el periodo se define como el tiempo que demora en realizar una oscilación completa. Entonces aquí ustedes observan que demora o tarda 2 segundos en dar una oscilación completa. Y por lo tanto ese tiempo de 2 segundos es el periodo. Otra forma de conocer este periodo es a partir de la frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo aquí que 2pi por la frecuencia me representa la rapidez angular y 2pi entre el periodo también me representa la rapidez angular. Entonces yo puedo igualar esas dos expresiones, o sea 2pi por la frecuencia con 2pi entre el periodo, de ahí se cancela 2pi y obtenemos que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Entonces yo puedo conocer la frecuencia a partir del periodo o viceversa. Yo puedo conocer el periodo a partir de la frecuencia. Por ejemplo, les había dicho por aquí que una oscilación lo realiza en el tiempo de 2 segundos. Entonces, si gustan, utilizaré por definición ahí la frecuencia. Número de oscilaciones, una oscilación. ¿En qué tiempo lo realiza? En 2 segundos. Listo. Entonces la frecuencia sería 1/2 de Hz o 0,5 Hz. Pero también se sabe que la frecuencia es igual al inverso del periodo. O sea, tengo aquí que 1 entre el periodo es igual a la frecuencia. ¿Pero cuánto salió la frecuencia? 1/2. ¿Listo? Multiplicamos en aspa y de ahí se deduce que el periodo es de 2 segundos. Entonces acá me di cuenta que puedo conocer el periodo a partir de la frecuencia. O puedo conocer el periodo de manera directa a partir de su definición. Ya que nuevamente el periodo se define como el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Bien. Otra forma de conocer esta rapidez angular es con la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque, donde la constante elástica debe estar en newton metro y la masa del bloque en kilogramos. Bien,
Ahora lo que voy a hacer es igualar la segunda con la tercera expresión, ya que ambas me están representando la rapidez angular. Entonces yo los puedo igualar. Y si yo los igualo, despejo, obtengo que el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Entonces, a partir de esta expresión podemos deducir lo siguiente, que la masa, por encontrarse en el numerador, va a estar de manera directa, ¿sí? o va a tener una relación directa con el periodo. O sea que a mayor masa, mayor periodo. A menor masa, menor periodo. Eso asumiendo que la constante elástica permanece invariable. Ahora, la constante elástica está en el denominador. Por lo tanto, la constante elástica con el periodo guardan una relación inversa. O sea que asumiendo una masa invariable, tenemos que a mayor constante elástica, menor periodo. Y a menor constante elástica, mayor periodo. ¿Correcto? Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a analizar la ecuación de la velocidad en función de la posición. La velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto puede tener dirección positiva o dirección negativa. Dirección positiva cuando el bloque se esté desplazando hacia la derecha y dirección negativa cuando el bloque se esté desplazando hacia la izquierda. Es por eso que tenemos aquí los signos más y menos, ya que esto va a depender de hacia dónde se está desplazando el bloque. Luego aquí multiplicamos por la rapidez angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición elevado al cuadrado. Donde x, ojo, x se puede interpretar como la posición en la cual se encuentra el bloque, o también se puede interpretar por cuánto está estirado o cuánto está comprimido el resorte. Entonces, ojo, x puede representar la posición en la cual se encuentra el bloque o cuánto está estirado o cuánto está comprimido el resorte. Ahora, si a ustedes les preguntan, determine la magnitud de la velocidad o determine la rapidez, entonces al resultado que ustedes hayan encontrado le van a tomar su valor absoluto, ya que de esa manera ustedes van a conocer la magnitud de la velocidad o la rapidez. Bien, ahora por aquí vamos a analizar la ecuación de la aceleración en función de la posición. En este caso se plantea que la aceleración es igual a menos la rapidez angular al cuadrado por la posición. Por ejemplo, acá tenemos x igual a 0. A la derecha de x igual a 0 los valores son positivos. Entonces, si a la derecha los valores de x son positivos, entonces tengo el positivo. Al multiplicarlo con la rapidez angular al cuadrado, sigue siendo hasta ahí positivo, pero con el menos que está adelante, todo ese producto o ese resultado sería negativo. ¿Qué eso quiere decir? Que en posiciones positivas, o a la derecha de x igual a 0, la aceleración es negativa. O sea que esa aceleración está dirigida o orientada hacia la izquierda. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con las posiciones que están a la izquierda de x igual a 0? Ahí x es negativo. Si x es negativo, al ser multiplicado con la rapidez angular al cuadrado, que es positivo, hasta ahí el producto sería negativo. Pero con el menos que está adelante, todo ese producto o ese resultado sería positivo.
O sea que en posiciones negativas, la aceleración es positiva, o sea que está dirigida o orientada hacia la derecha. Y de esa manera uno podría determinar la dirección de la aceleración. ¿Correcto? Bien. Nuevamente aquí X, ojo X, me va a representar la posición en la cual se encuentra el bloque o cuánto está estirado o cuánto está comprimido el resorte. Ahora, si a ustedes les preguntan, determine la magnitud de la aceleración, entonces al resultado obtenido le van a tomar sencillamente su valor absoluto o la magnitud o el módulo. Ahora por aquí vamos a analizar unas observaciones. Primera observación. Se dice que en una oscilación completa, ojo, en una oscilación completa, el tiempo que tarda es igual al periodo y la distancia que recorre en una oscilación completa es igual a 4 veces la amplitud de oscilación. Esto les digo porque a veces en el examen les podrían plantear el siguiente problema. Le dicen algo como esto. Un sistema bloque-resorte da una oscilación o realiza una oscilación en el tiempo de 5 segundos y recorre 36 centímetros. Entonces, ojo, tarda el tiempo de 5 segundos y recorre 36 centímetros. Bien, hasta ahí nada más ya se puede conocer cuánto es el periodo y cuánto es la amplitud de oscilación. Al ojo, ¿cuánto vale en este caso el periodo? ¿Cuánto vale al ojo el periodo? El periodo, recordar que es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Entonces, ¿cuánto creen que vale el periodo? Si aquí nos dicen que en una oscilación tardó 5 segundos, yo sé que el periodo se define como el tiempo para una oscilación completa, entonces estos 5 segundos ¿será o no será el periodo? En este caso, esos 5 segundos corresponde al periodo. Y bien, ¿cuánto vale la amplitud de oscilación? Si les dicen que en una oscilación ha recorrido 36 centímetros, entonces, ¿cuánto debe ser la amplitud de oscilación? En ese caso, ¿qué se debe hacer? Sencillamente plantea lo siguiente. En una oscilación recorre una distancia equivalente a 4 veces la amplitud. Y por dato me dicen que en una oscilación ha recorrido 36 centímetros. Entonces, despejando, se obtiene que la amplitud de oscilación tiene que ser de 9 centímetros. Y ojo que así se suelen dar los problemas, así se suelen dar los datos en el problema. Porque sería muy fácil plantearles lo siguiente. Un sistema bloque-resorte oscila con un periodo de 5 segundos y de amplitud 9 centímetros. Así sería muy fácil, recontra sencillo, muy cantado los datos. En el examen no les van a dar así de manera muy sencilla, les van a dar de manera indirecta. Les pueden decir que en una oscilación completa, el bloque ha tardado 5 segundos y ha recorrido 36 centímetros. Y a partir de eso se puede conocer cuánto es el periodo y cuánto es la amplitud de oscilación. Bien, ahora vamos con la siguiente observación. Se dice que en x igual a 0, o también conocida como la posición de equilibrio, la
rapidez es máxima e igual al producto de la rapidez angular por la amplitud. Además, en x igual a 0 o la posición de equilibrio, la aceleración es nula. ¿Y por qué es nula? Sencillo, miren. Si yo reemplazo x igual a 0 en esta ecuación de la aceleración en función de la posición, entonces si x vale 0, automáticamente todo este resultado o este producto es igual a 0. Y por ese motivo también se le conoce a x igual a 0 como la posición de equilibrio, porque en esa posición específica la aceleración es nula, ¿correcto? Ahora vamos a analizar en las posiciones extremas, en la posición más o menos a, o sea, los extremos. Voy a reemplazar esa posición más o menos a en la ecuación de la velocidad en función de la posición. Entonces acá sería la rapidez angular por la raíz cuadrada ¿de quién? De la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Pero si x lo reemplazo por más o menos la amplitud, entonces tendríamos luego dentro de esa raíz cuadrada la amplitud al cuadrado menos la amplitud al cuadrado. Y eso nos va a dar 0. Por lo tanto, todo ese resultado debe ser 0. Es por eso que en los extremos la rapidez o la velocidad es nula. ¿Y qué ocurre con la aceleración en los extremos? Bien, hay que tener presente que la amplitud puede ser el máximo estiramiento si estamos en la posición más A o la máxima compresión si estamos en la posición menos A. Entonces quiere decir que en las posiciones extremas tenemos el máximo estiramiento o la máxima compresión. Entonces, si yo quiero conocer la aceleración máxima, x debe tomar su máximo valor, o sea, el máximo estiramiento o la máxima compresión. Por eso que se dice que en los extremos la aceleración es máxima. Y de magnitud, en magnitud es igual a la rapidez angular al cuadrado por la amplitud de oscilación, ya que en ese caso x nuevamente ha tomado su máximo valor. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Y en el examen, ojo, se les suele dar las siguientes proposiciones. Le dicen algo como esto. En la posición de equilibrio, la aceleración es máxima. ¿Verdadero o falso? En la posición de equilibrio, la aceleración es máximo. ¿Verdadero o falso? En la posición de equilibrio, la aceleración es máxima. Claro, falso, así es, muy bien. También les pueden plantear lo siguiente. En las posiciones más o menos A o en los extremos, la velocidad o la rapidez es máxima. ¿Verdadero o falso? Así es, eso también sería falso. Muy bien. Entonces tengan presente que eso suele preguntarse en el examen, ya que le estarían preguntando ahí lo que es teoría. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a analizar la energía mecánica de este sistema bloque-resorte. Nuevamente, hay que tener presente aquí que la única fuerza que está actuando sobre ese bloque durante su desplazamiento en torno a la posición de equilibrio es la fuerza elástica. Y como la fuerza elástica es una fuerza conservativa, entonces eso hace que la energía mecánica del sistema bloque-resorte permanezca constante. Por eso dice color rojo, la energía mecánica del movimiento armónico simple es constante. En todo momento es constante. ¿Sí? Ahora tenemos aquí este esquema en el cual se observa que para un cierto tiempo t,
o para una cierta posición, ese bloque tiene una cierta velocidad. Y como ese bloque tiene velocidad, entonces quiere decir que para ese instante o esa posición, el bloque está aportando energía cinética al sistema. Entonces tenemos aquí que la energía mecánica es igual a la energía cinética de ese bloque, que también se puede expresar como un medio de la masa del bloque por la rapidez del bloque elevado al cuadrado. Pero también se observa que para ese instante o esa posición el resorte se encuentra estirado y debido a ese estiramiento el resorte va a aportar energía potencial elástica al sistema. Entonces acá tendríamos la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. O sea, tenemos que agregar aquí un medio de la constante elástica del resorte por x al cuadrado, donde x nuevamente me puede representar la posición en la cual se encuentra el bloque, como también cuánto está estirado o cuánto está comprimido el resorte. Bien. Ahora, imaginemos por un momento que el bloque se encuentra en la posición de equilibrio, o sea, en x igual a 0. Entonces allí x vale 0. Quiere decir que el resorte allí no se encuentra ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, en esa posición, el resorte no aporta energía potencial elástica al sistema. Más bien, en esa posición x igual a 0, ¿qué ocurre con la rapidez? Ahí la rapidez es máxima. Por lo tanto, en esa posición, la energía cinética es máxima e igual a la energía mecánica. Por eso que tenemos aquí que la energía mecánica también puede ser igual a la energía cinética máxima, que a su vez sería un medio de la masa por la rapidez máxima al cuadrado, y donde la rapidez máxima es igual al producto de la rapidez angular por la amplitud. Bien, ahora imaginemos que el bloque luego se encuentra en la posición menos A o más A. En esas posiciones extremas, ¿qué ocurre con la velocidad del bloque? Veamos. En las posiciones extremas, más o menos A, ahí la velocidad es nula. O sea que en las posiciones extremas, el bloque no aporta energía cinética al sistema. Más bien, en las posiciones extremas, el resorte se encuentra muy comprimido, o sea, en la posición, por ejemplo, x igual a menos A, ahí se encuentra muy comprimido, o en la posición x igual a más A se encuentra muy estirado. O sea que en las posiciones extremas, el resorte va a aportar energía potencial elástica, pero máxima, ya que tendríamos ahí el máximo estiramiento o la máxima compresión. Entonces es por eso que también la energía mecánica es igual a la energía potencial elástica máxima, que a su vez se puede expresar como un medio de la constante elástica por el máximo estiramiento o la máxima compresión elevado al cuadrado, o en este caso simplemente por la amplitud al cuadrado. Y esto se puede también representar mediante esta gráfica, que es la energía versus la posición. Se observa que para x igual a 0, allí la energía potencial elástica vale 0, en tanto que para esa misma posición la energía cinética es máxima e igual a la energía mecánica. ¿Y qué ocurre en las posiciones extremas, más A o menos A? Allí la energía cinética vale 0, pero la energía potencial elástica es máxima e igual a la energía mecánica, la cual en todo momento permanece constante. Ojo, la energía mecánica, como se observa, permanece constante para cualquier posición o para cualquier instante de tiempo. Bien. Luego voy a igualar la primera con la tercera expresión. En la primera expresión tenemos que la energía cinética más la energía potencial elástica es igual a la energía mecánica.
Pero esa energía mecánica, según la tercera expresión, es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. O sea que esa energía mecánica es igual a la energía potencial elástica máxima. Bien, este término, un medio de la constante K por X al cuadrado, lo puedo pasar al otro lado de la igualdad. Y ahí se podría factorizar un medio de la constante elástica. Y a partir de ahí se obtiene la siguiente ecuación, que es la energía cinética en función de la posición, que nos dice que es igual a un medio de la constante K multiplicado por la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Entonces, esta ecuación, ojo, nos va a servir únicamente para el movimiento armónico simple, la energía cinética en función de la posición, ya que en el examen les podrían preguntar lo siguiente: determine la expresión de la energía cinética para la posición X igual a la mitad de la amplitud. Entonces, ¿cómo conocer la energía cinética a partir de la posición? Sencillo, con esta ecuación, que la energía cinética es igual a un medio de la constante K por la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Y me parece que esta ecuación no está en su guía, en su PDF, y a veces lo que no está suele ser pregunta de examen. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para continuar a la siguiente diapositiva. A menos que tengan por ahí alguna consulta o duda, que la pueden plantear en cualquier momento. Bien. Pasamos ahora a la última diapositiva. Aquí vamos a analizar el péndulo simple, o sea que de todos los sistemas pendulares que pueden existir, vamos a analizar el más simple, el más sencillo de todos. Dice, un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o una varilla ideal. Como dice ideal, eso quiere decir que se va a despreciar el peso de esa cuerda o el peso de esa varilla, que a su vez dice que está sujeta a un cuerpo o un objeto de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical como se muestra en la figura. Por ejemplo, vamos a asumir que inicialmente ese péndulo se encontraba, o esa cuerda se encontraba unido a ese objeto en la posición vertical. Entonces, así se va a quedar de manera perpetua esa cuerda o varilla unido a ese objeto, a ese cuerpo en posición vertical. Pero para que este sistema empiece a oscilar, se le debe perturbar de alguna u otra manera. Por ejemplo, yo puedo agarrar este cuerpo y desplazarlo inicialmente hacia la derecha, llevándolo entonces desde la posición de equilibrio hasta la posición X, hasta la posición A. Estando en la posición A, luego a ese objeto, a ese cuerpo, se le puede liberar, se le puede soltar. Y una vez que ese objeto o cuerpo ha sido soltado o liberado en la posición A, ¿qué creen que va a ocurrir con ese objeto, con ese cuerpo? Se va a desplazar por sí solo más arriba, quizás luego se va a desplazar hacia abajo o quizás se va a quedar en reposo en la posición. ¿Qué creen que va a ocurrir con ese objeto una vez que ha sido llevado a la posición A y es soltado o liberado? ¿Qué creen que va a pasar con ese objeto cuando es llevado de la posición de equilibrio a la posición A? Bien, si yo suelto ese objeto en la posición A, entonces ese objeto va a bajar o descender, va a pasar por la posición de equilibrio y como allí tiene una cierta velocidad o rapidez, luego va a subir.
hasta llegar a la posición B. Ahí se va a detener momentáneamente. Luego el cuerpo va a bajar y va a llegar a la posición de equilibrio. Y ahí, como tiene una cierta velocidad o rapidez, entonces el objeto va a empezar a subir hasta llegar a la posición A. Y así luego de manera indefinida. O sea que se observa que este cuerpo ahora está oscilando en torno a la posición de equilibrio. Bien, ahora planteamos lo siguiente. Si la amplitud angular o el desplazamiento angular inicial es menor a 10 grados, entonces el péndulo realizará, ojo, realizará, y esto lo voy a subrayar, ojo, realizará aproximadamente, ojo, aproximadamente, un movimiento armónico simple. Ojo, se asemeja, se parece, se aproxima a un movimiento armónico simple. En ningún momento, ojo, en ningún momento es igual a un movimiento armónico simple. Se asemeja, se parece, se aproxima, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso. Se aproxima, se asemeja, se parece, pero no es igual a un movimiento armónico simple. Y en ese caso se plantea que el periodo de oscilación para este péndulo es igual a 2pi por la raíz cuadrada del cociente de la longitud de la cuerda o de la varilla entre la gravedad local. Y aquí se observa que el periodo de oscilación para este péndulo simple no depende, ojo, no depende de la masa del cuerpo o del objeto que está unido a esa cuerda o varilla, ya que eso suele ser muchas veces pregunta de examen. Les dicen, a mayor masa, mayor periodo en el péndulo simple, o menor masa, menor periodo del péndulo simple. Y eso sería totalmente falso, ya que según esta ecuación, el periodo no se ve influenciado, o no depende de la masa. Depende únicamente de qué factores, de la longitud de la cuerda y de la gravedad local. Más bien aquí, como la longitud está en el numerador, entonces la longitud con el periodo guardan una relación directa. A mayor longitud, mayor periodo, menor longitud, menor periodo, asumiendo ahí que la gravedad es invariable. Ahora, como la gravedad está en el denominador, entonces la gravedad con el periodo guardan una relación inversa, o sea que a mayor gravedad, menor periodo, menor gravedad, mayor periodo. Y con respecto a esto, muchas veces se pregunta algo parecido a lo siguiente. Les dicen, un péndulo simple es transportado de Tierra hacia la Luna. Ojo que tener presente este orden, de la Tierra hacia la Luna, ya que también les podrían decir que ha sido transportado luego de la Luna hacia la Tierra. Bien. Aquí lo que se debe hacer en primer lugar es comparar cómo es la gravedad en Tierra respecto a la gravedad en la Luna. ¿Dónde la gravedad creen ustedes que es mayor? ¿En Tierra o en la Luna? ¿O son iguales? Por ejemplo, si uno observa a los astronautas que cuando caminan sobre la superficie de la Luna están así como que saltando. En cambio, si ustedes caminan aquí en la Tierra, no están saltando. Eso quiere decir que la gravedad en la Tierra es mayor o menor que en la Luna. Es mayor, así es, la gravedad en la Tierra es mayor. Y si la gravedad en la Tierra es mayor que en la Luna, entonces ¿dónde creen ustedes que el periodo es mayor? ¿En la Tierra o en la Luna? ¿Dónde debe ser entonces mayor el periodo?
Así es, en la luna. Muy bien. O sea que en la luna ese péndulo oscila más rápido o más lento. En la luna oscila más rápido o más lento. Así es, Westing. Muy bien, más lento. Porque el periodo se define como el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Entonces, si el periodo en la luna es mayor que cuando estaba en Tierra, entonces en la luna le va a tomar más tiempo en dar una oscilación completa. Por lo tanto, oscila más lento. Muy bien. Y con esto finalizo este análisis. Si esto se tratara de un reloj pendular, no de un reloj pendular, entonces si ese reloj pendular es llevado de Tierra hacia la Luna, ¿qué va a ocurrir con ese reloj pendular en la Luna? ¿Se va a atrasar o se va a adelantar? ¿Qué va a ocurrir con ese reloj pendular en la Luna? ¿Se va a atrasar o se va a adelantar? Así es, se va a atrasar. Perfecto. Bien, entonces ustedes pueden analizar luego otros tipos de variantes. Cuando luego es desplazado o transportado de la Luna hacia la Tierra. O si se acorta la longitud o se alarga la longitud del péndulo. Ya que eso se suele preguntar en el examen, jugando con esas variables, la longitud y la gravedad. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí para que puedan descansar un momento, se tomen un pequeño respiro y luego después receso de unos 15 minutos aproximadamente, retomamos la clase. Bien, lo pausamos aquí. Ok, gracias Brisset, muchas gracias Brisset por tu observación. Bien, bueno, al parecer hubo una especie de cruce. Ya, continuamos. Entonces, ojo, en conclusión, en este problema me están preguntando, ¿sí? Hola, hola. Bien, entonces, ojo, en este problema me están preguntando la relación de la energía cinética respecto a la energía potencial elástica para la posición, que es la cuarta parte de la amplitud. Entonces, en primer lugar, voy a comenzar por hallar la energía potencial elástica para esa posición. Entonces, reemplazamos y tenemos aquí un medio de la constante elástica por la amplitud sobre 4 elevado al cuadrado. Entonces, eso sería la amplitud al cuadrado entre 16. 16 por 2 nos va a dar 32. Por eso que la energía potencial elástica es 1 entre 32 por la constante elástica y por la amplitud al cuadrado. Ahora vamos a conocer la expresión de la energía cinética para esa posición. Y es por ese motivo que vamos a utilizar aquí la ecuación de la energía en función de la posición, que nos dice que es igual a un medio de la constante elástica y entre paréntesis, la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado, donde en este caso x es igual a la cuarta parte de la amplitud. Entonces luego reemplazamos y tenemos un medio de la constante k, abro corchetes, y tenemos aquí la amplitud al cuadrado menos la amplitud entre 4 elevado al cuadrado. Bien, eso que está entre corchetes lo voy a efectuar aquí al costado. Entonces esto sería la amplitud al cuadrado menos, ¿quién? La amplitud al cuadrado sobre 16. La amplitud al cuadrado sobre 16. Listo. Bien. Y la amplitud al cuadrado menos la amplitud al cuadrado entre 16 es o no igual a 15 veces la amplitud al cuadrado entre 16. A ver, confirmen si eso que he escrito de color rojo es o no igual a este cociente. 15 por la amplitud al cuadrado entre 16. A ver, verifiquen, cotejen si es o no correcto eso. Ya que de esa manera luego se va a conocer la expresión de la energía cinética. 1 por 15, 15 y 2 por 16, 32. Multiplicado luego por la constante k y por la amplitud al cuadrado. Finalmente ya podemos conocer lo que nos están preguntando, la energía cinética entre la energía potencial.
La energía cinética 15 entre 32 por la constante K y por la amplitud al cuadrado, en tanto que la energía potencial nos salió 1 entre 32 por la constante K y por la amplitud al cuadrado. Aplicando extremos y medios se va a cancelar 32 con 32 y la constante K con la constante K y la amplitud al cuadrado también con la amplitud al cuadrado. Y por extremos y medios se va a determinar entonces que esa relación energía cinética entre la energía potencial elástica es igual a 15. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Bien, ahora vamos al problema número 2. En el problema número 2 nos plantean lo siguiente. Dice, un bloque de masa 900 gramos unido a un resorte de constante elástica 900 Nm se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Una bala de masa 100 gramos que viaja con rapidez de 12 metros por segundo impacta el bloque, quedando incrustada. Pregunta, ¿cuál es la amplitud de las oscilaciones armónicas del sistema? Bien, para eso tenemos que ver qué ecuación utilizar para hallar esa amplitud de oscilación en función de los datos que se tienen. Bien, vamos a comenzar a analizar lo que ha ocurrido antes y después de que el proyectil o la bala se ha incrustado con el bloque. Veamos, inicialmente nos dice que el bloque se encuentra en reposo y en la bala, ojo, y la bala se estaba desplazando. Luego la bala se incrusta, choca, impacta con ese bloque. Entonces ahí se está dando lo que es choques o colisiones. Y por lo tanto podemos plantear aquí la conservación de la cantidad de movimiento, en la cual se plantea que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final. Veamos, al inicio, esto sería la masa del bloque por la rapidez inicial del bloque, más la masa de la bala por la rapidez inicial de la bala. ¿Eso va a ser igual a quién? Veamos. Cuando la bala se incrusta en el bloque, los dos en su conjunto se van a desplazar con la misma velocidad o con la misma rapidez. Es por eso que aquí se ha factorizado esa rapidez v, quedando entonces dentro la suma de la masa del bloque con el de la bala. Ahora, como nos dicen que inicialmente ese bloque se encontraba en reposo, entonces este producto debe ser igual a 0, ya que la velocidad o la rapidez inicial del bloque es 0. Entonces nos va a quedar simplemente lo siguiente, que la masa de la bala por la rapidez inicial de la bala es igual a la masa del bloque más la masa de la bala, y eso multiplicado por la rapidez que tienen luego en su conjunto. A partir de ahí voy a despejar y se va a conocer que la rapidez que tiene luego el bloque junto con la bala es igual a la masa de la bala entre la masa del bloque más la masa de la bala, y esto por la rapidez inicial de la bala. Y ahí ya podemos reemplazar los valores, donde la masa de esa bala es de 100 gramos, la masa del bloque 900 gramos, la masa de la bala 100 gramos, y eso multiplicado por la rapidez inicial de la bala, que fue de 120 metros por segundo. Entonces acá tendríamos 100 entre 1000 por 120, y eso nos va a dar 12 metros por segundo. Luego, tenemos que deducir si esta rapidez es la máxima o la mínima. Para eso observamos que inicialmente, ojo, el bloque se encontraba en reposo, lo cual implica que el resorte no estaba ni estirado ni comprimido.
Cuando la bala se incrusta en el bloque, los dos en su conjunto luego se estarán desplazando hacia la izquierda. Y al desplazarse luego hacia la izquierda, están comprimiendo al resorte. Entonces el resorte le va a ejercer una fuerza elástica en dirección hacia la derecha. Pero ojo que la bala con el bloque se están desplazando juntos hacia la izquierda. Como se encuentran en direcciones opuestas, entonces la rapidez está disminuyendo. Entonces, inicialmente, cuando la bala se incrusta en el bloque, tienen una rapidez de 12 metros por segundo. Y a medida que se van desplazando hacia la izquierda, su rapidez va a ir disminuyendo hasta que finalmente va a llegar a la posición -a y ahí se van a detener completamente. Eso quiere decir que 12 metros por segundo es la rapidez máxima, ya que después de ello la rapidez está disminuyendo. Bien, ahora vamos a conocer la rapidez angular, la cual sería la raíz cuadrada de la constante k entre la masa, que es el conjunto, bloque más la bala. Entonces aquí tenemos en el denominador la masa, el bloque con la bala, ya que cuando la bala se incrusta en el bloque, entre comillas, forman un solo cuerpo. Entonces ahí tendríamos que sumar la masa de ambos, como si fueran luego uno solo. Entonces luego reemplazamos y tenemos que la constante de K por dato es de 900 Nm. La masa del bloque 900 gramos, pero en kilogramos 0,9. La masa de la bala 100 gramos, pero en kilogramos 0,1. 0,9 más 0,1, eso me da 1. 900 entre 1 me da 900 y la raíz cuadrada de 900 nos da 30. O sea que la rapidez angular es 30 radianes por segundo. Como ya sé entonces aquí la rapidez máxima y la rapidez angular, con esos datos ya puedo conocer la amplitud de oscilación, planteando que la rapidez máxima es igual al producto de la rapidez angular por la amplitud. Y hemos deducido que la rapidez máxima es 12 metros por segundo. Entonces 12 va a ser igual a 30 por la amplitud. Tercia aquí 10 y tercia aquí 4. 10 va a pasar luego a dividir y de ahí que se tiene que la amplitud de oscilación es igual a 4 décimos o 0,4 metros. Y esa es finalmente la respuesta a este problema. Entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al número 3. Bien, problema número 3. Dice, la ecuación posición-tiempo de un sistema bloque-resorte que realiza más en la dirección del eje X está dada por, vamos aquí lo voy a resaltar, dice que X es igual a 0,2 por el seno de pi por t más pi medios, donde X se mide en metros y t en segundos. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, la amplitud de oscilación es 0,2 metros. En la segunda, la frecuencia angular o la rapidez angular es igual a pi radian por segundo. Y en la tercera nos dicen que el periodo de oscilación es 2 segundos. Entonces, para poder responder esto, primero vamos a comparar la ecuación que nos están dando con la ecuación que conocemos de teoría. Entonces comparamos. Tenemos aquí que la posición es igual a la amplitud por el seno y cuyo ángulo es la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial, θ. Y la ecuación que nos están proponiendo es x es igual a 0,2 por el seno y cuyo ángulo es pi por t más pi medios. Entonces, comparando la ecuación que yo conozco de teoría con esta que nos están proponiendo en el problema, se deduce que la amplitud es igual a 0,2. Comparando ambos,
observo que la rapidez angular o la frecuencia angular debe igual a pi radianes por segundo. Y además sé que la rapidez angular o la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. Entonces tengo por aquí que pi radian por segundo es igual a la rapidez angular. Y 2pi entre el periodo también me está representando esa rapidez angular. Por lo tanto, puedo igualar pi con 2 entre el periodo. De ahí se va a cancelar pi con pi. Este t mayúscula, que es el periodo, va a pasar a multiplicar. Y de ahí entonces finalmente observamos que el periodo debe ser 2 segundos. Y con esto ya podemos responder rápidamente las 3 proposiciones. Entonces en la primera dice, la amplitud de oscilación es 0,2 metros. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo es la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Así es, Milagros y Celi, perfecto. Dice en la segunda, la frecuencia angular, la rapidez angular es pi radian por segundo. ¿Verdadero o falso? Así es, verdadero. Y finalmente dice, el periodo de oscilación es 2 segundos. ¿Verdadero o falso? También verdadero. Así es. Ahora, aquí les voy a dar un plus, un adicional. Ustedes recuerdan que les dije que cuando les dan la ecuación de movimiento, lo más importante a reconocer de esa ecuación es la amplitud y la rapidez angular, ya que en el examen les pueden dar esa ecuación y les preguntan lo siguiente: determine la rapidez máxima. La rapidez máxima es igual a la rapidez angular por la amplitud. Entonces reconozco que la rapidez angular vale pi y la amplitud 0,2. Entonces multiplicando obtenemos que esa rapidez máxima es 0,2 pi metros por segundo. Bien. También les podrían preguntar, determine la magnitud de la aceleración máxima. Entonces, eso se define como la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. Bien, reemplazamos la rapidez angular, nos salió pi, por lo tanto aquí sería pi al cuadrado, por cuanto la amplitud que nos salió 0,2. Listo. Ahora, muchas veces en el examen o en los problemas, les van a dar esta ayuda. Les van a decir que pi cuadrado, les van a indicar que pi cuadrado es aproximadamente, pi cuadrado es aproximadamente igual a 10. Y esa aproximación la podemos utilizar aquí. Entonces, en vez de pi cuadrado, lo reemplazo por 10. Y 10 por 0,2, eso nos va a dar simplemente 2. Y de esa manera uno puede conocer la magnitud de la velocidad máxima o la rapidez máxima y la magnitud de la aceleración máxima, conociendo únicamente la rapidez angular y la amplitud de oscilación, que son los dos términos importantes de reconocer en esa ecuación de movimiento. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot teniendo en cuenta ese plus, ese adicional que es posible que les pregunten de esa manera en el examen. Bien. Unos segundos más y pasamos al número 4. Bien, problema número 4. Dice, un bloque unido a un resorte de constante elástica 250 Nm oscila con más según la gráfica posición-tiempo mostrada en la figura. Determine la masa del bloque y la magnitud de la fuerza máxima sobre el sistema. Bien, para conocer la masa del bloque, primero debo conocer el periodo, ya que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada del cociente
de la masa entre la constante elástica. La constante elástica ya es dato, 250 newton metro. Me preguntan el valor de la masa. Entonces, para eso, primero debo conocer el periodo de oscilación. Y ese periodo lo voy a determinar a partir de esta gráfica. Por ejemplo, se observa que el desplazamiento máximo hacia arriba o hacia abajo vale 12 centímetros. Entonces, 12 centímetros corresponde a la amplitud de oscilación. La posición más A más 12 o la posición menos A, o sea, menos 12. Eso nos da la amplitud de oscilación. Bien, todavía no sé cuánto es el periodo. Lo que sé es que el periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Y además recordar que en una oscilación completa, el cuerpo o el bloque recorre 4 veces la amplitud. Entonces, voy a asumir que inicialmente parte de la posición x igual a 0. Vamos a analizar a partir de esta posición x igual a 0. Entonces, va a ir de la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a menos a. O sea que hasta ahí ha recorrido una sola vez la amplitud. Luego va a ir de la posición menos a hacia la posición x igual a 0. Hasta ahí ya van 2 veces la amplitud. Ha recorrido hasta ahí 2 veces la amplitud. Luego va a ir de la posición x igual a 0 hasta la posición más a. Entonces hasta ahí tenemos 3 veces la amplitud. Y finalmente va a ir de la posición más a hacia la posición x igual a 0. Y recién ahí tenemos que ha recorrido como 4 veces la amplitud. O sea que hasta ahí le ha demorado un tiempo equivalente al periodo. Entonces, ese tiempo corresponde al periodo. Pero un detalle, observen aquí que el factor tiempo está dividido entre 10. Entonces, aparentemente, ojo, aparentemente, el periodo es 2 segundos, es lo que aparenta. En realidad es 2 entre 10, ya que se ha factorizado un décimo. Entonces aquí el periodo en realidad sería 2 sobre 10 o 0,2 segundos. Bien. Como ya sé cuánto vale el periodo, entonces ya podemos conocer la masa de ese bloque. Y para eso planteamos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada del cociente de la masa del bloque entre la constante elástica. Como la masa se encuentra dentro de esa raíz cuadrada, entonces aquí voy a elevar el cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos aquí que el periodo al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, o sea 4, por pi cuadrado. Y luego aquí, elevando al cuadrado esa raíz cuadrada, nos va a quedar entonces por la masa entre la constante elástica. Despejando, obtenemos que la masa es igual a la constante elástica por el periodo al cuadrado entre 4pi cuadrado. Reemplazando la constante elástica 250 newton metro. El periodo 0,2. Entonces 0,2 al cuadrado entre 4 pi cuadrado. Pero nos dicen que pi cuadrado lo vamos a aproximar a 10. Bien, resolviendo esto, se obtiene entonces que la masa de ese bloque es de 0,25 kilogramos. Ahora, nos preguntan también acerca de la magnitud de la fuerza máxima. Pero ustedes recordarán que la única fuerza que actúa sobre ese bloque es la fuerza elástica. Entonces, yo sé que la fuerza elástica en magnitud es K por X. Si yo quiero que esta fuerza elástica sea máxima, entonces X debe ser máximo. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar X? La amplitud, que es el máximo estiramiento o la máxima compresión. Y eso, según el gráfico, vale 12 centímetros. Por eso que luego tenemos aquí que esa fuerza máxima o la fuerza elástica máxima será el producto de la constante elástica 250 Nm por su máximo estiramiento o su máxima compresión, que es la amplitud 12 centímetros, centi 10 a la menos 2.
Efectuando este producto se obtiene una fuerza cuya magnitud máxima es de 30 newtons. Bien, esa es finalmente la respuesta, tanto para la masa de ese bloque y la magnitud de la fuerza máxima. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema número 5. Bien, problema número 5 de proposiciones. Dice, en relación al movimiento armónico simple, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera nos dice, el movimiento circular uniforme es un movimiento armónico simple. O sea, nos están indicando algo como esto, que el MCU, o sea, el movimiento armónico simple, es igual a un movimiento armónico simple. ¿Eso será verdadero o falso? Nos dicen prácticamente que el MCU es un movimiento armónico simple. ¿Eso cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Así es, eso debe ser falso. ¿Por qué? Porque en el movimiento armónico simple tenemos un bloque acoplado a un resorte y el bloque está oscilando en torno a la posición de equilibrio. En cambio, en el MCU tenemos un objeto que escribe una trayectoria circular. Ojo, en el MCU el objeto, el cuerpo, describe una trayectoria circular. En cambio, en el movimiento armónico simple tenemos un objeto, un bloque, acoplado a un resorte, que está oscilando en torno a la posición de equilibrio. Y la trayectoria que describe no es circular. Por lo tanto, la primera, como han dicho por ahí, es falso. Falso. Luego dice en la segunda proposición, todo, ojo, dice todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple. ¿Cómo creen que debe ser esa segunda proposición? ¿Verdadero o falso? Dice todo movimiento oscilatorio, o sea, todo movimiento periódico es un movimiento armónico simple. Y eso es falso, así es. Porque inclusive yo les comenté que de todos los movimientos periódicos, ¿no?, u oscilatorios o repetitivos, vamos a analizar el más sencillo de todos ellos. Eso quiere decir que existen otros tipos de movimientos armónicos, ¿sí? Otros tipos de movimientos armónicos o periódicos. Pero acá nos dicen que todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple. Falso. Si dijera algunos, eso sí sería verdadero, pero dice todos. Por lo tanto, falso. Ahora dice aquí en la tercera proposición. Un péndulo simple siempre realiza un movimiento armónico simple. ¿Eso será verdadero o falso? Veamos. Para eso voy a retroceder a la teoría y hacerles recordar esto que justamente había yo subrayado. Dice, si la amplitud angular es menor a 10 grados, el péndulo simple realizará aproximadamente, ojo, aproximadamente un movimiento armónico simple. O sea, se asemeja, se parece, se aproxima, pero no es igual a un movimiento armónico simple. Ojo, se asemeja, se parece, se aproxima, ¿sí? Pero no es igual a un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo creen que debe ser la tercera proposición? Dice, un péndulo simple siempre realiza un movimiento armónico simple, lo cual se podría interpretar también como que un péndulo simple es un movimiento armónico simple. O sea,
del péndulo simple es igual a un movimiento armónico simple. Eso es lo que también se puede interpretar de esa proposición. Claro, y por lo tanto esto sería falso, ya que en la teoría dice que se aproxima, se asemeja, se parece, pero no son iguales. Por lo tanto, las tres aquí son falsas. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Y también hay que tener presente estas otras justificaciones, ¿no? Acá tenemos como modo de ejemplo otras justificaciones del por qué esas proposiciones son falsas. Bien. Bien, problema número 6. Este modelo de pregunta es típica de examen porque es recontra sencillo. Dice, en un laboratorio de física se dispone de un péndulo simple, el cual se hace oscilar con una amplitud angular de 10 grados. Se determinó que la aceleración de la gravedad del lugar es de pi cuadrado metros segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué longitud de la cuerda debe elegirse para que el periodo de oscilación del péndulo sea un segundo? Entonces me dan como dato el periodo de oscilación y también me dan el valor de la gravedad local. Y con esa información se desea conocer la longitud del péndulo simple. Entonces para eso planteamos que el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo o de la cuerda entre la gravedad local. Como la longitud se encuentra dentro de esta raíz cuadrada, entonces voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces por acá tenemos el periodo al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, o sea 4, por pi cuadrado. Y luego aquí tenemos que elevar al cuadrado a esa raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar luego la longitud entre la gravedad. Despejando la longitud, tenemos que será igual a la gravedad local por el periodo al cuadrado entre 4pi cuadrado. Y ahí finalmente ya podemos reemplazar. Entonces la gravedad por dato es igual a pi cuadrado. El periodo de oscilación por dato es un segundo, por lo tanto un segundo al cuadrado. Y todo eso entre 4pi cuadrado. De ahí se va a cancelar pi con pi, 1 al cuadrado 1, y entre 4 nos va a dar un cuarto de metro, o 0,25 metros. 0,25 metros, o 25 centímetros. Bien. Ahora, por ejemplo, el peso simple nos puede servir para conocer el valor de la gravedad local en algún punto de la Tierra o de algún planeta. Por ejemplo, si alguna vez ustedes se han preguntado cómo se puede conocer la gravedad en algún planeta cercano al de la Tierra, a veces se suele utilizar un péndulo simple, ya que con un reloj se puede medir el número de oscilaciones que realiza en un intervalo de tiempo. También se puede medir fácilmente la longitud de la cuerda. Y luego, a partir de ahí despejando, se puede conocer el valor de la gravedad local o de algún planeta cercano a la Tierra. De esa manera se puede conocer de manera experimental la gravedad. Y de esa manera también se ha determinado que la gravedad de la Tierra a nivel del mar es de aproximadamente 9,81. Y esa gravedad también varía, ojo, con la ubicación. No es la misma gravedad en la superficie terrestre que a una altura determinada, como por ejemplo en el Cusco, en Arequipa, en Puno, en el Himalaya, o en el Everest, que son puntos de mayor altura respecto a la superficie o respecto al nivel del mar. Bien. Entonces tomen el screenshot allí para pasar al problema número 7.
Y les hago este comentario, ¿por qué? Porque cuando vimos el tema de gravitación universal, por ahí recuerdo que les propuse esta ecuación para la gravedad, que es igual a la constante universal por la masa del planeta entre, si estuviéramos en la superficie del planeta, entonces esa distancia sería simplemente el radio al cuadrado. Entonces acá aparece la masa del planeta. Entonces la pregunta sería, ¿cómo determinar la masa de la Tierra? Si yo deseo conocer cuánto pesa o cuánta masa tiene una manzana, pues lo coloco encima de una balanza y efectivamente la balanza me va a indicar la masa de esa manzana o de algún cuerpo. Pero si quisiéramos conocer la masa de la Tierra, entonces quizás alguien diría, profe, nos vamos hasta el polo sur, colocamos debajo hay una balanza y vamos a medir la masa que tiene la Tierra. Y eso es imposible, no se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo se puede determinar la masa de la Tierra o de cualquier otro planeta? Eso se determina a partir de la gravedad. Pero para conocer la gravedad se utiliza justamente un péndulo. Y acá a partir del péndulo puedo conocer la gravedad. Y a partir de la gravedad puedo conocer la masa de un planeta o, en este caso, de la Tierra. Conociendo previamente también el radio terrestre o el radio de un planeta. Bien, ahora sí pasamos al problema número 7. Bien, este problema también ya ha venido anteriormente en los exámenes. Dice, un péndulo simple realiza 12 oscilaciones cada 4 segundos. Bien, ojo es lo que realiza al inicio, porque luego dice, si la longitud de la cuerda del péndulo se reduce en un 64% y la masa del cuerpo suspendido se triplica, pregunta, ¿cuál es el nuevo periodo de oscilación del péndulo? Entonces, primero voy a conocer la frecuencia inicial. Esa frecuencia sería entonces el número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. ¿Cuántas oscilaciones ha realizado? 12 oscilaciones. ¿En qué tiempo? En 4 segundos. De ahí que la frecuencia inicial es de 3 Hz. Luego me dicen que ese péndulo se ha reducido, o la longitud del péndulo o de la cuerda se ha reducido en un 64%. Como me están hablando de porcentajes, entonces voy a asumir que la longitud inicial de la cuerda de ese péndulo sea como 100 L. De tal manera que si se ha reducido en un 64%, entonces se habrá reducido en un 64 L. ¿Y cuánto me estará quedando? Un 36% de la longitud inicial. O sea, me está quedando como 36 L. Y esta sería entonces la longitud final, con la cual luego se va a conocer el periodo final. Luego voy a plantear aquí lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es el periodo final. Lo que tengo es el periodo inicial. Ojo, si yo conozco la frecuencia inicial, entonces ya puedo dar por sentado de que conozco el periodo inicial. Entonces, por eso se ha planteado aquí lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es el periodo final y lo que tengo es el periodo inicial. Lo que quiero, que es el periodo final, se evalúa como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud final entre la gravedad. Lo que tengo, periodo inicial, es 2pi por la raíz cuadrada del cociente de la longitud inicial entre la gravedad. Por extremos y medios se va a cancelar 2pi, también se va a cancelar la gravedad, y entonces por este lado de la igualdad vamos a tener la raíz cuadrada de la longitud final entre la longitud inicial. Ahora aquí, este cociente, periodo final entre el periodo inicial, lo voy a reestructurar, lo voy a replantear de la siguiente manera. Esto sería entonces el periodo final multiplicado por 1 entre el periodo inicial. Ese cociente 1 entre el periodo inicial, ¿es o no la frecuencia inicial? Ese cociente 1 entre el periodo inicial, ¿es o no la frecuencia inicial?
A ver, recordar. La frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero conocer el periodo inicial, debo conocer la frecuencia inicial. Es por eso que este cociente 1 entre el periodo inicial es justamente la frecuencia inicial, que hemos deducido que vale 3 Hz. Por eso que en el siguiente paso tenemos aquí el periodo final por 3, ya que este cociente me representa la frecuencia inicial. Eso va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la longitud final, que vale como 36L, entre la longitud inicial, que vale como 100L. Se cancela L con L, y la raíz cuadrada de 36 entre 100 nos va a dar 6 décimos. Luego sacamos tercia 1, tercia 2, y de ahí que el periodo final sea de 2 décimos o 0,2 segundos. Y esa es finalmente la respuesta a ese problema. Y ojo que aquí se ha jugado con la longitud de ese péndulo. Aquí de color rojo decía, ¿no? La masa del cuerpo suspendido se triplica. Si la masa de ese cuerpo se triplica, se divide a la mitad o cambia en otro valor, eso no influye en nada, ojo, no influye en nada en la solución del problema. Y hay que recordar que el periodo, voy a escribir por acá, que el periodo para un péndulo simple no se ve afectado, no se ve influenciado con la masa del objeto. Solamente depende de la longitud y de la gravedad. No depende para nada de la masa. Entonces, este dato de que la masa del cuerpo suspendido se triplica es un distractor, ya que no influye para nada en la solución del problema. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego al problema número 8. Bien, finalmente problema número 8 nos dice: en el movimiento relativo de la aceleración relativa de un cuerpo A respecto de un cuerpo B se define por... Bien, aquí nos están dando como dato cómo se define la aceleración relativa de A respecto de B, que es con la diferencia: la aceleración del sistema A menos la aceleración del sistema B. Dice además, considérese un péndulo simple, que va a ser el sistema A, oscilando dentro de un ascensor, que va a ser el sistema B, el cual a su vez se encuentra inicialmente en reposo. Luego dicen, cuando el ascensor acelera hacia arriba, el nuevo periodo de ese péndulo simple es 3/4 del periodo inicial, o sea, de cuando el ascensor se encontraba en reposo. Con esa información preguntan, determine la aceleración del ascensor. Bien, en primer lugar vamos a conocer, ojo, en primer lugar vamos a conocer la aceleración relativa cuando el ascensor se encuentra en reposo y cuando el ascensor se está desplazando hacia arriba con una cierta aceleración. Bien, veamos al inicio. Sobre ese péndulo está actuando la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la aceleración del péndulo vectorialmente sería como el par ordenado 0, menos g, donde g me representa la aceleración de la gravedad. Y este A mayúscula es la aceleración de ese péndulo simple, que está siendo afectado por la aceleración de la gravedad. Como el ascensor o el sistema B está en reposo, entonces tenemos ahí, vamos a escribirlo, entonces se tiene que ahí, la aceleración de B es igual a 0, o como el par ordenado 0,0, ya que está en reposo. No tiene aceleración
ni en el eje horizontal ni en el eje vertical. Está en reposo. Bien. Con esta información vamos a conocer la aceleración relativa de A respecto de B. Entonces restamos según lo que nos están proponiendo en el problema. La aceleración del sistema A, que es la aceleración que tiene ese péndulo, o sea, entonces 0, menos g, menos la aceleración del sistema B que corresponde al ascensor, que con par ordenado es el 0,0. Entonces 0 menos 0, 0. Y menos g menos 0 nos da menos g. Ahí tenemos la aceleración relativa, ojo, como un par ordenado. Ahora vamos a conocer la magnitud de esa aceleración relativa. Para esto planteamos que la magnitud de esa aceleración es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y luego de eso, tendríamos aquí 0 al cuadrado más g cuadrado. Resultado, g cuadrado. Y la raíz de g cuadrado nos queda simplemente g. Bien, ahora vamos a conocer la aceleración relativa de A respecto de B cuando el ascensor se está desplazando hacia arriba con una cierta aceleración. Entonces, la aceleración que está actuando sobre ese péndulo sigue siendo el de la gravedad. Y como par ordenado es el 0, menos g. Ahora, ese ascensor se está desplazando hacia arriba. Ese ascensor o el sistema B va a presentar una aceleración, que será el par ordenado 0, a, ya que la aceleración se está dando únicamente en el eje vertical. Luego, vamos a conocer la aceleración relativa, que sería entonces la aceleración del sistema A menos la aceleración del sistema B. Entonces, esto sería 0 menos 0 nos da 0. Y menos g menos a nos da menos g menos a. Con eso podemos conocer luego la magnitud de la aceleración relativa de A respecto de B. Esto será entonces la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, donde en la segunda componente hemos factorizado el signo menos, por eso que tenemos aquí el menos adelante, y dentro tendríamos g más a, y todo eso luego elevado al cuadrado. Entonces tenemos aquí 0 al cuadrado, 0, más g más a al cuadrado nos va a dar simplemente g más a al cuadrado. Y sacándole la raíz cuadrada nos va a quedar simplemente como g más a. Bien, ojo que hasta aquí solamente hemos conocido la aceleración relativa de A respecto de B. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la segunda parte de la solución. Bien, hasta ahí tomen el screenshot. Bien, y finalmente ya podremos conocer la aceleración de ese ascensor. He escrito nuevamente por acá la aceleración relativa, ¿sí? Cuando el ascensor se encontraba en reposo y luego cuando ya se estaba desplazando hacia arriba con una cierta aceleración. Ahora, nos dan como dato lo siguiente. Nos dicen que el periodo, nos dicen que el nuevo periodo o el periodo final es 3/4 del periodo inicial. Entonces voy a comparar estos dos periodos, periodo final entre el periodo inicial. El periodo final sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la magnitud de la aceleración relativa final. Luego por acá el periodo inicial sería la raíz cuadrada, perdón, sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de ese péndulo entre la magnitud de la aceleración relativa inicial. Por extremos y medios se va a cancelar 2pi y se va a cancelar la longitud. Por eso que en el siguiente paso tenemos periodo final entre el periodo inicial es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración relativa inicial entre la magnitud de la aceleración relativa final. Luego reemplazamos. Por dato, el periodo final es 3/4 del periodo inicial. Entonces ahí tenemos que el periodo final es 3/4 del periodo inicial y luego este periodo inicial con él se puede cancelar.
donde la magnitud de la aceleración relativa inicial vale como g y la magnitud de la aceleración relativa final vale como g más a. Luego, lo que me están preguntando es la aceleración del ascensor, o sea, por el valor de a. Y como eso se encuentra dentro de esa raíz cuadrada, luego vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces por acá tenemos 3/4 al cuadrado. Eso va a ser igual a g entre g más a. 3/4 sería al cuadrado, sería 9/16. Y eso va a ser igual a g entre g más a. Multiplicamos en aspa y tenemos por aquí luego 9g más 9a es igual a 16g. 9g va a pasar a restar a 16g y tenemos entonces que 9a es igual a 7g. Finalmente, 9 va a pasar a dividir y obtenemos que la aceleración de ese ascensor es 7/9 de la aceleración de la gravedad. Y esa es finalmente la respuesta a este problema. Ahora, para tranquilidad de ustedes, ojo, para tranquilidad de ustedes o alivio de ustedes, un problema como este no viene en el examen. Ojo, así no se propone en el examen. En el examen viene mucho más sencillo. ¿Sí? Mucho más sencillo. Entonces, ojo, no se asusten, no se alarmen, ya que un problema como este no viene en el examen. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot y verifiquen que tienen todos los problemas. Antes de despedirme, verifique que ustedes tienen todos los problemas, o inclusive la teoría, si no me lo hacen saber para poder retroceder. Verifiquen que tienen todos los problemas. La 2, ok, Diego, la 2, rápidamente voy a la número 2. Esta es la 2, Diego, la 2, en la cual se ha utilizado, en primer lugar, conservación de la cantidad de movimiento y luego se ha complementado con el movimiento armónico simple. Ok, Diego, ¿alguien más le falta otro problema por ahí? Verifiquen que tienen todos los screenshots del 1 al problema número 8. Y ojo que el problema 8 tiene dos partes. El problema 8 tiene dos partes. Esta es la primera parte de la solución. Primera parte de la solución del problema 8. Y luego la segunda parte y final del problema número 8. Bien, no hay más consultas. A nadie más le faltan los screenshots. Bien, entonces me despido, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Y que pasen un buen fin de Semana Santo. Que la pasen muy bien con su familia. Sigan esforzándose, que ya falta muy poco para finalizar este ciclo. Ya estamos en la semana 16, la que viene 17, la otra 18 y como jugando habrá acabado el ciclo. Nos vemos, jóvenes. Bye, bye. Cuídense. Un saludo.